Hola a todos, mi nombre es Pablo Aguinaga, soy asociado en el área de Derecho Corporativo en Robalino Abogados de Ecuador y el día de hoy les voy a conversar sobre el régimen de grupos empresariales en el Ecuador bajo el esquema de la Ley de Compañías. Vamos a tratar el concepto de grupos empresariales, así como ver brevemente lo que es una compañía holding o tenedora de acciones y también los tipos de grupos empresariales, sus obligaciones y ciertas restricciones. Para comenzar con el concepto de los grupos empresariales, podemos ver que esto se implementó bajo la reforma a la Ley de Compañías en el 2023 y esto fue con el fin de regular mejor las relaciones que existen entre las múltiples compañías, sean nacionales o extranjeras, vinculadas por la propiedad de diferentes acciones o participaciones de las mismas y también para tener un mejor control y maximizar en cierta manera los beneficios de cada una de las compañías que integran el grupo. Al mismo tiempo, como se había mencionado, existe en este régimen ciertas obligaciones y restricciones que imponen a las compañías que estén integradas como un grupo empresarial ante la autoridad societaria. Pues, como se había mencionado, al principio, como manera de preámbulo, tenemos que ver lo que es la compañía holding o tenedora de acciones, la cual tiene como objeto social la adquisición o la transferencia o tener en su propiedad acciones o participaciones de compañías. Esto con la finalidad de ejercer el control y la administración y también integrar de esta manera un grupo empresarial. Como se mencionó, las compañías holding o tenedoras de acciones no tienen otra actividad comercial más que la adquisición de acciones y participaciones para ejercer de tal manera la dirección y la obtención de beneficios o rendimientos de las sociedades que es propietaria de dichos derechos representativos de capital. Una vez visto este concepto de compañía holding o tenedora de acciones, podemos ya ver cuáles son los tipos de grupos empresariales. La ley puede identificar dos tipos de grupos empresariales, los verticales y los horizontales. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son los grupos empresariales verticales, los cuales también se pueden denominar como grupos empresariales de subordinación. La característica principal de estos tipos de agrupación de empresas es que está formado por una compañía matriz o una compañía cabeza de grupo, la cual se encuentra en la parte superior de este esquema de grupo empresarial. Más abajo, conectado por los vínculos de propiedad y acciones o participaciones, podemos encontrar a las filiales y a las subordinadas. Entonces, realizándonos un esquema mental de cómo se organiza este tipo de grupo empresarial, vemos que en la parte superior tenemos a la matriz o cabeza del grupo, en un escalón intermedio a las filiales y finalmente, como una base de toda esta grupo empresarial, a las compañías subordinadas. Dicho esto, podemos ver ahora cuáles son las características principales para poder identificar un grupo empresarial vertical. En primer lugar, como habíamos mencionado dentro de este esquema mental, en la cabeza o la compañía matriz tiene que tener el 50% o más de las acciones con derecho a voto de las compañías filiales o subordinadas. Es importante destacar el hecho de que es las acciones o participaciones con derecho a voto, debido a que estas son las que se ejercen el control de las compañías que se encuentran debajo del escalafón de este grupo empresarial. Al mismo tiempo, también podemos ver que otra característica o criterio para identificar a un grupo empresarial vertical es que la compañía matriz ejerce actos de influencia significativa o dominante de sus compañías subordinadas. Esto puede darse tanto de manera tácita como también por acuerdos de actuación conjunta. Y el tercer criterio para identificar un grupo empresarial vertical también son que las actividades de las compañías subordinadas o filiales se rigen a los máximos beneficios de la compañía matriz. Esto significa que dentro de la actividad comercial, la compañía matriz tiene cierta aversión al riesgo que es asumido por las compañías filiales o por las compañías subordinadas. Una vez revisado cuáles son las características del grupo empresarial vertical, vamos a poder trasladarnos al segundo tipo de grupo empresarial, los cuales son los horizontales o también denominados como grupos de coordinación. En este tipo de grupo empresarial, la característica principal es que están sometidas a una unidad de decisión. Esto significa que la compañía controlante o la compañía que se encuentra encima de la cadena de este tipo de grupo empresarial tiene el 100% de las decisiones de las compañías que se encuentran en la parte de abajo. De igual forma que habíamos hecho con las compañías, los grupos empresariales verticales, podemos hacernos un esquema mental o un gráfico en el cual podemos identificar que en la parte superior tenemos a una compañía o persona natural, es decir, una persona natural o jurídica,
que tiene la unidad de decisión de las compañías que se encuentran abajo. Esta compañía que se encuentra en la parte superior se le denomina controlante y de manera horizontal podemos también identificar a las compañías controladas. Esto para hacer un poco el contraste entre los dos tipos diferentes, el uno vertical y el otro que las compañías controladas se encuentran a un nivel horizontal bajo a una misma unidad de decisión. Otra diferencia que podemos identificar entre ambos grupos empresariales y que es una característica o un criterio para poder identificar a los grupos empresariales horizontales es que esta unidad de decisión tiene el 100% de las acciones o participaciones con derecho a voto, en contraste con los grupos empresariales verticales que tienen que ser el 50% o más. Una vez identificados los dos tipos de grupos empresariales, es ideal poder también analizar el concepto de unidad de propósito. Tanto para los grupos empresariales verticales como para los grupos empresariales horizontales, podemos ver que ambos tienen una unidad de propósito y dirección. Esto significa que todas las compañías del grupo, que conforman sea vertical u horizontal, tienen la consecución de un objetivo determinado por la compañía casa matriz o la compañía controlante. Para dar un ejemplo, podemos ver que una compañía controlante tiene las acciones de tres tipos de compañías. Una que se dedique a la producción de madera, otra que haga la fabricación de, por ejemplo, papel, y finalmente una tercera compañía que haga una comercialización de dicho papel. En este ejemplo que les estamos planteando, podemos ver que las tres compañías que se encuentran debajo de la cadena, sean subordinadas o controladas, tienen objetos sociales diferentes. No obstante, las tres cumplen una misma dirección o un mismo propósito, que es la producción de papel bajo el esquema de una compañía, que como vimos también anteriormente, puede ser la tenedora de las acciones de todas las compañías, sean subordinadas o sean controladas. Para también, como les había mencionado al inicio, vamos a ver unas prohibiciones que existen o que determina la ley para los grupos empresariales. La prohibición principal, que sería muy importante de mencionar, es que las compañías subordinadas o controladas, bajo ningún esquema, sea directa o indirectamente, pueden comprar acciones con derecho a voto de su compañía matriz o su compañía controlante. Esto con el fin de evitar conflictos de interés al momento de las tomas de decisiones. Ahora vamos a pasar con tres obligaciones principales que tienen que cumplir los grupos empresariales con la autoridad societaria. En primer lugar, los grupos empresariales se pueden formar de manera voluntaria, es decir, mediante la decisión de cada una de las juntas generales de compañías que quieren conformar este grupo, o también de manera presuntiva, cuando la superintendencia de compañías identifica que existen vínculos de propiedad que formen un grupo empresarial. Esta tiene la obligación de reportar, los grupos empresariales tienen la obligación de reportar a la superintendencia en 30 días, o podría esta imponer una multa a las compañías desde un salario básico hasta 12 salarios básicos unificados. La segunda obligación es que en los grupos empresariales verticales, los administradores y también en los grupos empresariales horizontales, los administradores de la compañía tienen que presentar un informe especial anual a la Junta General de Accionistas o Socios, expresando la intensidad de las relaciones económicas que existen entre las compañías controladas y controlantes, o entre la matriz y las filiales subordinadas. Finalmente, las compañías que se integran tanto de manera vertical como horizontal tienen que mantener estados financieros individuales por cada compañía. Esto específicamente para efectos tributarios y también para la distribución de utilidades para trabajadores. No obstante, las compañías integradas en grupos empresariales, para diferentes efectos, pueden generar balances y estados financieros consolidados para evitar la duplicidad de procesos, tanto tributarios como contables y administrativos. Hasta aquí les podía comentar sobre este tema y muchas gracias por su atención.